déjalo ir. Dos palabras, simples en sonido, imposibles en la práctica. La mente las rechaza instintivamente. Quiere control, certeza, la garantía de que nada precioso se escapará. Y así, apretamos nuestro agarre sobre las personas, los resultados, las identidades, creyendo que el apego asegura lo que amamos. Nos convencemos de que el esfuerzo será recompensado, de que la persistencia garantiza estabilidad, de que mientras más intentamos, más cerca estaremos de lo que buscamos. Pero la realidad no funciona así. Lo que perseguimos a menudo se escapa. Lo que aferramos finalmente se rompe bajo la presión. Las mismas cosas que tememos perder parecen deslizarse entre nuestros dedos, sin importar lo desesperadamente que nos aferramos. Y sin embargo, rara vez cuestionamos este patrón. En cambio, redoblamos esfuerzos, confundiendo control con seguridad, confundiendo el apego con el amor. Pero el apego no mantiene las cosas unidas, las asfixia. Este es el paradoja que no logramos ver. Cuando sueltas, todo viene hacia ti. No porque la vida recompense la pasividad, sino porque el apego es resistencia disfrazada. Es una fuerza que atrapa energía, restringiendo el movimiento natural de la vida. Un puño cerrado no puede recibir. Una mente rígida no puede adaptarse. Cuanto más forzamos, más se resiste la vida. En el momento en que soltamos, se crea un espacio. Y en ese espacio, lo que antes era esquivo, finalmente tiene lugar para llegar. Todos hemos experimentado esto, aunque sea brevemente. Un momento en el que dejamos de esforzarnos tanto, dejamos de sobrepensar, dejamos de buscar la certeza. Y de repente, sin previo aviso, aquello que anhelábamos apareció sin esfuerzo. Nunca se trató de rendirse, se trató de permitir. Sin embargo, dejar ir se siente como una apuesta. La mente exige garantías. ¿Qué pasa si pierdo todo? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si nada regresa? Pero lo que no nos atrevemos a preguntar es la pregunta mucho más poderosa. ¿Qué pasa si todo lo que he estado persiguiendo ha estado esperando a que deje de correr? ¿Qué pasa si el control ha sido una ilusión desde el principio? ¿Qué sucede cuando finalmente soltamos nuestro agarre? No por miedo, sino por confianza. En el momento en que aflojamos el agarre, surge la incomodidad. Se siente antinatural, como si algo se estuviera escapando, algo que deberíamos estar sosteniendo. Pero, ¿y si ese vacío no es una pérdida, sino la ausencia de la tensión a la que nos hemos acostumbrado? El peso del apego es engañoso. No se precipita de golpe, se asienta silenciosamente, moldeando nuestros pensamientos, decisiones y emociones. No notamos cuán fuerte nos aferramos porque se siente como un instinto. Esa necesidad de agarrar, de definir, de mantener las cosas como son. Lo confundimos con amor, con propósito, con la propia estructura de nuestra existencia. Pero el apego no es un terreno firme. Es una negociación constante con la incertidumbre, un intento de controlar lo incontrolable. Es lo que nos hace inquietos cuando alguien a quien amamos se distancia, lo que llena nuestras mentes de duda cuando la vida toma un giro inesperado. No simplemente experimentamos la vida, la anticipamos, tememos su imprevisibilidad e intentamos moldearla en algo manejable. Y sin embargo, nunca obedece realmente. El peso del apego se vuelve más pesado cuanto más resistimos el cambio. Una relación que intentamos salvar desesperadamente, incluso cuando ya se ha deshilachado. Una visión del éxito que nos negamos a revisar, incluso cuando ya no se alinea con quienes somos. Una versión de nosotros mismos a la que nos rehusamos a soltar, incluso cuando nos está asfixiando. Creemos que si simplemente nos esforzamos más, luchamos más, demostramos nuestra devoción, las cosas se mantendrán en su lugar. Pero nada permanece, todo se mueve, y aún así, resistimos. Esta resistencia es la verdadera carga. Se manifiesta en la tensión de nuestros hombros,
en el agotamiento del sobrepensar, en el miedo a perder lo que creemos que es nuestro. Pero nada nos pertenece, no de forma permanente, y sin embargo, nos aferramos a posesiones, personas, identidades, convencidos de que sin ellas estaremos vacíos. Pero, ¿es el apego lo que nos llena o es lo que nos drena? Nos enseñan a ver el dejar ir como debilidad, como pasividad, como derrota. Pero ¿qué pasa si no es ninguna de esas cosas? Y si el peso que llevamos no es prueba de amor o propósito, sino una carga autoimpuesta. Y si soltar no es perder, sino el primer aliento de verdadera libertad. No solo nos aferramos al pasado, nos aferramos al futuro. Lo moldeamos en nuestras mentes, transformándolo en algo familiar, predecible, seguro, y luego nos convencemos de que las cosas deben suceder de esta manera, en este momento, en este orden, sin desviaciones. Pero la vida no sigue plazos personales, no se mueve de acuerdo a nuestras expectativas, y cuando la realidad rompe los planes que tan cuidadosamente construimos, no solo sentimos decepción, nos sentimos traicionados. La expectativa no es un pensamiento pasivo, es una fuerza que presiona contra el presente, diciéndonos que esto no es suficiente, que la felicidad, la paz, el éxito, todos están esperando justo al frente, a un paso de distancia. Nos decimos, cuando logre esto, seré feliz. Cuando alcance esa meta, finalmente estaré en paz. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos y ese sentimiento no perdura? Otra expectativa reemplaza a la anterior, otra meta, otra condición, y así vivimos en un estado de espera. Medimos el tiempo no por lo que trae, sino por lo estrechamente que sigue el guión que escribimos en nuestras mentes. Si las cosas suceden demasiado tarde, pensamos que hemos quedado atrás. Si suceden demasiado pronto, cuestionamos si estamos listos. En lugar de experimentar la vida, nos encontramos negociando con ella, intentando darle la forma que imaginamos. Pero el peso de la expectativa no solo crea estrés, roba nuestra capacidad de reconocer oportunidades que nunca consideramos. Cuando creemos que la vida debería desarrollarse de una manera específica, no vemos las puertas que se abren a nuestro alrededor simplemente porque no coinciden con las que esperábamos. Las llamamos obstáculos cuando, en realidad, pueden ser redirecciones. Existe una especie de agotamiento que proviene de creer que se nos está acabando el tiempo. Ese pensamiento acecha cada momento. ¿Por qué no estoy más avanzado? ¿Por qué otros parecen estar adelantados? ¿Y si nunca llego? Pero, ¿dónde exactamente está allí? ¿Y quién decidió que el progreso debe verse igual para todos? Quizás la verdadera lucha no es contra la vida en sí, sino contra nuestra creencia de que las cosas deben suceder de cierta manera para ser correctas. Quizás la certeza no es paz, sino una prisión. Quizás no necesitamos perseguir el futuro, sino simplemente estar lo suficientemente abiertos para dejar que nos encuentre de formas inesperadas. Pensamos que estamos protegiendo lo que importa cuando nos negamos a aflojar el agarre. Pero la ansiedad de aferrarse no es protección, es agotamiento. Se disfraza de vigilancia, convenciéndonos de que si permanecemos alerta, si anticipamos cada posible pérdida, podemos evitar que las cosas se escapen. Pero, en el fondo, sabemos la verdad. El control es una ilusión, y cuanto más nos aferramos, más frágil se vuelve todo. La ansiedad de aferrarse se insinúa sin ser notada. Se percibe en la tensión de nuestros hombros, en la respiración entrecortada, en la energía inquieta de una mente que se niega a estar quieta. Nos convence de que si solo intentamos un poco más, si controlamos un poco más, podemos mantener todo en su lugar. Pero nunca se nos quiso cargar con tanto peso. Quizás lo que tememos no es la pérdida en sí, sino la impotencia que la acompaña. La realización de que, sin importar cuánto nos preparemos, la vida se desarrollará de maneras que no podemos predecir,
y sin embargo, resistimos. Nos decimos que aferrarse es la respuesta, cuando en realidad es lo que nos mantiene atrapados. Pero, ¿y si esta ansiedad no es una advertencia, sino una señal? Una señal de que estamos resistiendo el movimiento natural de la vida, confundiendo el apego con el control. ¿Y si el malestar que sentimos no nos pide que nos agarremos más fuerte, sino que finalmente dejemos ir? Pasamos gran parte de nuestras vidas en un estado de resistencia silenciosa. La mente se aferra, el cuerpo se tensa, y confundimos esa tensión con control. Pero si aferrarse solo crea agotamiento, ¿qué sucede cuando soltamos? La ciencia del desapego ofrece una respuesta, no a través de una filosofía vaga, sino mediante la forma en que nuestros cerebros y cuerpos responden al dejar ir. La neurociencia revela que el apego no es solo emocional, es neurológico. El cerebro está programado para buscar patrones, predecir resultados, establecer control donde en realidad no existe ninguno. Cuando nos apegamos a un resultado específico, la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, se activa en exceso, tratando la incertidumbre como una amenaza. Esto desencadena una respuesta de estrés, inundando el cuerpo de cortisol y adrenalina. Es por eso que nos sentimos inquietos, ansiosos, incapaces de concentrarnos cuando las cosas no se desarrollan como esperábamos. Pero la ciencia del desapego demuestra que este estado de tensión no es ni necesario ni inevitable. La corteza prefrontal, responsable del pensamiento racional, solo funciona de manera óptima cuando no está abrumada por el miedo. Cuando aprendemos a desapegarnos, cambiamos el sistema nervioso de un estado de lucha o huida a uno de equilibrio y claridad. El ritmo cardíaco se estabiliza, la respiración se profundiza, la mente deja de aferrarse y comienza a observar. Esto no se trata de retirarse o de apatía, se trata de comprometerse sin desesperación. Las investigaciones sobre la regulación de la dopamina sugieren que la verdadera realización no proviene de obtener todo lo que queremos, sino de liberarnos de la ilusión de que debemos tenerlo todo. Quienes se desapegan de expectativas rígidas experimentan mayor resiliencia, adaptabilidad e incluso una satisfacción más profunda en lo que reciben, porque ya no están gobernados por lo que temen perder. La mente, sin embargo, se resiste a este cambio. Equivale el desapego a rendirse, a perder algo esencial. Pero ¿qué pasa si el desapego no es la ausencia de cuidado, sino la eliminación del sufrimiento innecesario? ¿Qué pasa si es la diferencia entre la fuerza y el flujo, entre el miedo y la confianza? El cuerpo entiende esto mucho antes de que la mente lo haga. La tensión en nuestros músculos no es prueba de esfuerzo, es prueba de resistencia. La superficialidad de la respiración no es señal de concentración, sino de miedo. Cuando dejamos de resistir, todo cambia, no porque el mundo se doblegue a nuestra voluntad, sino porque finalmente dejamos de luchar contra lo que nunca fue nuestro para controlar. Quizás el desapego no es algo por lo que debamos luchar para alcanzar. Quizás es el estado natural al que regresamos cuando dejamos de resistir. La respiración fluye, el corazón late, la mente se aquieta. Y en ese espacio, finalmente comprendemos, dejar ir nunca fue cuestión de perder. Siempre se trató de hacer espacio. Cuando dejas ir, todo viene hacia ti. Parece ilógico, casi temerario. La mente se rebela contra la idea, condicionada a creer que el esfuerzo equivale a recompensa, que sin control, todo se desmorona. Pero el control es una ilusión, y cuanto más nos aferramos, más se resiste la vida. Nos enseñan a perseguir lo que deseamos, a sujetar con fuerza a las personas, resultados e identidades, temiendo que si aflojamos el agarre, perderemos todo. Pero la vida no funciona a través de la fuerza. Las cosas destinadas para nosotros no se capturan con desesperación.
cuanto más empujamos, más resistencia creamos. Cuando dejas ir, todo viene hacia ti, porque la apertura permite el movimiento, y el movimiento trae lo que ya está alineado. El miedo a dejar ir es el miedo a la incertidumbre. La mente quiere garantías, una promesa de que si dejamos de forzar, lo que deseamos aún llegará. Pero el desapego no se trata de rendirse, se trata de hacerse a un lado. Se trata de reconocer que lo que realmente está destinado a quedarse no necesita ser sostenido con miedo. Recuerda aquellos momentos en los que las cosas encajaron sin esfuerzo, las amistades que se formaron cuando no las buscabas, las oportunidades que aparecieron cuando no las perseguías, la claridad que llegó cuando finalmente dejaste de exigir respuestas. Cuando dejas ir, todo viene hacia ti, porque aferrarte crea tensión, y la tensión bloquea el flujo. El desapego no es pasividad, es confianza. Confianza en lo invisible, en el desarrollo del tiempo, en la comprensión de que nada real se pierde al soltar. Estamos condicionados a creer que aferrarse es fortaleza, que la persistencia asegura estabilidad. Pero la verdadera estabilidad no se encuentra en la fuerza, se encuentra en permitir. Cuando dejas ir, todo viene hacia ti, porque la vida opera en ritmos, en ciclos, en movimiento. Aferrarse interrumpe ese movimiento. Las cosas que tratamos de controlar se convierten en cargas y el peso del apego nos agota. Pero en el momento en que soltamos, realmente soltamos, algo se transforma. El espacio que creamos invita a lo que está destinado a llegar. No puedes forzar lo que no está listo. No puedes retrasar lo que ya está en marcha. No puedes aferrarte a lo que nunca estuvo destinado a ser tuyo para siempre. Pero puedes confiar en que dejar ir no es un final, es una apertura. Y lo que llena esa apertura es, a menudo, mayor que aquello por lo que tanto nos esforzamos en retener. Entonces, la verdadera pregunta no es ¿qué pasa si dejo ir?, sino ¿qué ha estado esperando para alcanzarme todo este tiempo? El arte de la rendición es la prueba final. El momento en que dejar ir pasa de ser un concepto a ser una experiencia. No es algo de lo que teorizamos, es algo en lo que nos sumergimos completamente, sin titubeos. Y, sin embargo, la mente se resiste. Equivale la rendición a la pérdida, al fracaso, a la pasividad. Pero, ¿y si lo hemos malinterpretado por completo? ¿Y si rendirse no es el fin del poder, sino el comienzo de la verdadera fortaleza? El control es embriagador. Nos convence de que si simplemente planificamos mejor, anticipamos más, nos aferramos más fuerte, podemos doblar la vida a nuestra voluntad. Pero el arte de la rendición no trata de renunciar a lo que deseamos. Se trata de liberar la necesidad de forzarlo a existir. Es el reconocimiento de que lo que realmente está destinado para nosotros no necesita ser perseguido, necesita ser recibido. El mundo no opera solo a través de la fuerza. El océano no exige que la marea suba. Las estaciones no discuten sobre cuándo cambiar. El árbol no se esfuerza por hacer caer sus hojas. La naturaleza se mueve con una inteligencia que no requiere lucha. Y, sin embargo, luchamos contra esta verdad, creyendo que sin un esfuerzo constante, la vida se derrumbará. Pero el arte de la rendición enseña que hay una fuerza mayor en acción, una que requiere nuestra confianza, no nuestra resistencia. Hay una rebelión en la rendición. No es pasividad, ni un acto de debilidad. Es una negativa a ser controlado por el miedo. Es la disposición a permanecer en la incertidumbre sin aferrarse al control. Es la comprensión de que ninguna cantidad de apego, ni de fuerza, ni de manipulación, mantendrá lo que no está destinado a quedarse. El cuerpo comprende la rendición antes de que la mente lo haga. Sabe cómo exhalar después de haber retenido demasiado aire. Sabe cómo relajarse cuando se aligera una carga. Pero la mente, adicta al control, lucha por sostener, incluso cuando dejar ir
Es el único camino posible. El arte de la rendición consiste en aprender a confiar en la sabiduría del cuerpo, en inclinarse hacia lo que se siente liviano, en lugar de aferrarse a lo que es pesado. La rendición no es resignación, no es indiferencia, es un acto de valentía. Rendirse es ponerse de pie en lo desconocido y decir, estoy dispuesto a ver qué sucede a continuación. Es abandonar la lucha, no porque hayamos perdido, sino porque finalmente entendemos que ganar nunca fue cuestión de control, era cuestión de confianza. Tememos rendirnos porque pensamos que significa perder el control, pero nunca estuvimos en control desde el principio. La vida siempre se estuvo moviendo, siempre cambiando, siempre fluyendo más allá de los límites de nuestro agarre. El arte de la rendición no se trata de dar un paso atrás, se trata de dar un paso adelante, hacia la confianza, hacia la presencia, hacia la libertad que surge cuando finalmente dejamos de luchar contra lo que siempre estuvo destinado a ser. El colapso de la ilusión no es suave, no se anuncia con sutileza o facilidad. Llega de repente, como una ola rompiendo contra la roca, exponiendo todo lo que alguna vez creímos sólido como nada más que arena movediza. Hay un momento en cada vida en que algo se desmorona, algo que estábamos seguros que perduraría. Una relación, un plan, una identidad que pasamos años construyendo, y en ese instante se desata el pánico. La mente se precipita en busca de control, alcanzando explicaciones, soluciones, cualquier cosa a la que aferrarse. Pero el colapso de la ilusión no deja espacio para negociaciones. No negocia, solo revela. Nos decimos a nosotros mismos que si hacemos todo bien, la vida se desarrollará como esperamos, que el amor se quedará si amamos lo suficiente, que el éxito llegará si trabajamos arduamente, que la certeza es algo que podemos construir. Pero la realidad no funciona de esta manera. La ilusión nunca fue el mundo en sí. Fue nuestra creencia de que podíamos moldearlo según nuestra voluntad. Algo se rompe en nuestro interior cuando nos damos cuenta de esto, no de una manera que nos destruya, sino de una manera que despoja de lo que nunca fue real. El colapso de la ilusión es doloroso, no porque estemos perdiendo algo tangible, sino porque estamos perdiendo la fantasía de que alguna vez fue nuestro para conservar. Hay libertad en esta ruptura. Al principio, se siente como un vacío, como estar de pie en las ruinas de lo que una vez pensamos que era inquebrantable. Pero poco a poco emerge algo más, una ligereza, un espacio donde solía estar el peso de la expectativa, y en ese espacio comenzamos a ver la vida tal como es, no como algo a ser controlado, sino como algo a ser recibido. Resistimos este colapso porque lo confundimos con el fracaso. Pero, ¿y si no es el fin, sino el comienzo? ¿Y si la destrucción de la ilusión es el primer paso real hacia la verdad? ¿Y si todo lo que pensamos que se desmoronaba, en realidad, se estaba acomodando? Si este video resonó contigo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte lo que viene a continuación. Y si deseas apoyar el canal, considera dejar un super thanks. Realmente ayuda a mantener este contenido en marcha. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.